estamos en el set con nuestro invitado, el doctor José Luis Apaza. Él es cirujano general y el doctor, pues, el día de hoy nos va a hablar acerca de las diferencias de los pólipos y los cálculos en la vesícula. ¿Qué cosas son los pólipos? Y entrando un poco a la referencia también del cáncer, porque ahí se sabe que algunos pacientes que tienen pólipos hacen cáncer, ¿no? Y también los cálculos en la vesícula, que ya ustedes conocen, es un tema que siempre lo tocamos porque tratamos de promover que usted finalmente, sabiendo que es una persona que tiene sus cálculos, no espere, pues, ¿no? No espere que esta vesícula se inflame y que pase un momento muy desagradable y doloroso, pudiendo haber prevenir antes una cirugía no programada, que es lo que nosotros promovemos aquí en Médicos en Acción. ¿Cómo está, doctor Apaza? Bienvenido. Buenas noches, Daniel. Buenas noches, querido Perú. Estoy bien, gracias a Dios. Bien, respecto a la pregunta, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre cálculo de la vesícula y pólipo de la vesícula? Es una pregunta que siempre nos hacen los pacientes o por las redes también nos hacen la pregunta. Para ello debo mencionar que la vesícula es un órgano que está debajo del hígado y es como un globito de carnaval y tiene tamaño de la mitad del puño. Tiene la función de almacenar y concentrar bilis. Esa es la función de la vesícula biliar. Hablamos de pólipo de la vesícula cuando hay un crecimiento de un tejido en la mucosa de la vesícula, es decir, en la capa interna de la vesícula empieza a proliferarse un tejido y usualmente eso no genera molestias, ¿no? Lo que sí es que el paciente se diagnostica por un hallazgo ecográfico. ¿Qué quiere decir? El paciente se hace una ecografía porque hay una campaña, porque tiene dolor abdominal y le dijeron hazte una ecografía. Y en la ecografía el ecografista ve la vesícula y ve que dentro de la vesícula hay como una verruguita que está dentro de la vesícula. Y le dice usted tiene pólipo. Entonces el pólipo no da síntomas, es un hallazgo ecográfico. ¿Cuál es el detalle de los pólipos en la vesícula? El 90% pueden ser colesterol, un tejido inflamatorio nada más, pero entre un 5 a 10% es un tejido que puede estar asociado a células que van a malignizarse. Entonces, cuando una persona tiene un pólipo en la vesícula, hay que hacer un seguimiento ecográfico. Si los pólipos son pequeñitos, de 4 o 5 milímetros, hay que seguir vigilando. Si esos pólipos con las ecografías ya está más grande, está 8 o 10 milímetros, hay que plantear el tratamiento quirúrgico. ¿Por qué? Porque esos pólipos grandes tienen alta posibilidad de convertirse en cáncer de vesícula. Y el cáncer de vesícula es bien agresivo porque rápidamente, por contigüidad, se mete al hígado y el desenlace es fatal, ¿no? Entonces, y yo siempre digo a mis pacientes, el pólipo de la vesícula es como la mala hierba, no vamos a esperar a que crezca para recién tratar. Entonces, hay que tratar de raíz. El tratamiento consiste en sacar la vesícula junto con el pólipo y mandarlo a estudiar al microscopio para saber qué cosa es lo que estaba ahí. ¿Es un simple pólipo de colesterol o ya de repente es un tejido maligno que estaba en inicios, ¿no? Entonces, al sacar la vesícula ya le hemos dado un tratamiento definitivo. Esa es la importancia de tratar un pólipo de la vesícula. Y el cálculo de la vesícula son formaciones de pequeños, así como piedritas dentro de la vesícula, producto de una bilis cargada de colesterol. Como mencioné, la vesícula tiene la función de almacenar y concentrar bilis. Entonces, cuando esa bilis en la vesícula está cargada en colesterol, se hace como un barro y con los meses y años ese barro se junta entre sí y se forman pequeños, como piedritas, que nosotros llamamos cálculos. Entonces, esos cálculos, al salir a través de la vesícula, se enclavan en la salida de la vesícula y no permite que salga la bilis. Y la vesícula, que se mueve producto de haber comido algún alimento graso, se mueve y se mueve, pero como hay una piedrita que no permite que salga la bilis de la vesícula, se mueve con más fuerza y ese es el dolor cólico que da el paciente. Entonces, los cálculos en la vesícula sí dan síntomas. ¿Cuál es el síntoma principal? Dolor cólico debajo de la costilla derecha, es decir, en la parte superior derecha del abdomen, y usualmente es después de haber comido grasas, ¿no? Hace poco nomás mi paciente me dijo, doctor, comí ese chaufa y el chaufa me mandó al hospital porque le agarró un cólico tan fuerte que lo obliga a ir al hospital y solo con los tratamientos médicos a la vena le calma el dolor.
Pero ese no es el tratamiento, ese es el tratamiento de la emergencia. El tratamiento definitivo de los cálculos en la vesícula es la cirugía que se llama colecistectomía laparoscópica. Pregunta, ¿por qué te da ese dolor si es que, a ver, yo soy una persona que tiene las piedras, tengo el cálculo, ya hay un montón, hay gente que tiene un montón de piedras, está lleno de piedras en la vesícula, ok. Si ya están ahí las piedras de hace mucho tiempo, ¿en qué momento se produce? O sea, ¿cuál es la reacción que hay de la vesícula para que empiece el dolor? Claro, Daniel. Lo que pasa es que la vesícula... Se llena. ¿Por qué? ¿Por qué viene el dolor? Justamente, Eva. Como te dije, la vesícula es como un globito de carnaval. Sí. Entonces, ahí adentro hay varias piedras. Y tiene su salida, que también es finita, así, como un embudito, ancho por acá y delgadito que se conecta al conducto biliar. Entonces, en la salida de la vesícula, que es como un embudo pequeñito, que más o menos son 5 milímetros, en esa salida se enclava el cálculo. Viene el cálculo y se tapa ahí. Es como cuando tú tiras una canica a un embudo, si es un cálculo... Se queda, lo tapa. Se tapa y no pasa, ¿no es cierto? El líquido Sí. se tapa. Igualito pasa, la vesícula está ahí con su cálculo, pero ese cálculo estaba bailando, está dando vueltas, pero en un momento u otro, pum, se enclava en la salida de la vesícula. ¿Producto de qué? De que el paciente comió alimentos grasos, la vesícula se movió fuerte y bien, el cálculo se enclavó. Y ese cálculo que está ahí no sale, se queda atrapado ahí en la salida de la vesícula. Entonces, la vesícula, estímulo de que comió alimentos grasos, se mueve con más fuerza y eso genera que el paciente tenga dolor debajo de la costilla derecha. O sea, es porque se queda ahí. Exacto, y muchas veces el dolor se va a la espalda, ¿no? Sí. ¿Qué hacen los médicos? Se le colocan medicamentos a la vena para que esa vesícula deje de moverse, se relaja y muchas veces ese cálculo sale, nuevamente se afloja y regresa a la vesícula y el paciente está tranquilo, aliviado. Pero hay casos en que ese cálculo se enclava y no se mueve. Y no se mueve y está un día, 2 días con dolor, el paciente le ponen al tratamiento a la vena y sigue con dolor y eso ya es una colecistitis aguda calculosa que termina en cirugía de emergencia. Y lo peor es evitar una emergencia, evitar una cirugía de emergencia, ¿no? A ver, se habla también de que se puede reventar la vesícula. Mira, hay casos en que sí, esa vesícula repleta, llenita de bilis, cargada de bilis, cargada ahí de colesterol y todo eso, esa vesícula se inflama y como no tiene salida, porque está enclavada, está cerrada la puerta, como que dice, la bilis se acumula ahí adentro, primero se convierte en un líquido inflamatorio, se vuelve casi transparente y posteriormente eso se llena pus. Ya. Se llena pus, se inflama y las paredes de la vesícula empiezan a gangrenarse, empiezan a podrirse, ¿no? Y empieza a exudar tejido purulento mezclado con bilis hacia el abdomen, ¿no? Y eso se llama una peritonitis biliar, ¿no? Hemos tenido casos de vesículas que revientan y se hacen pus. ¿Quiénes hacen ese tipo de vesículas que rápidamente se gangrena? ¿Cuando se revienta salen con todas las piedras o no? No, básicamente se gangrena parte de la pared y lo que sale es la bilis con la pus. Ya. ¿Y eso quiénes hacen usualmente? Los pacientes diabéticos. Porque los pacientes diabéticos tienen alterada no sienten mucho el dolor, un dolor leve, pero en el fondo esa vesícula rápidamente se gangrena y se perfora, ¿no? Y sale pus y hacen una peritonitis. Hay peritonitis biliar a causa de cálculos en la vesícula. Ya, bueno, en corazón mucha gente que tienes estos cólicos tomando un medicamento, bueno, alguna recomendación del médico ya se alivia, ¿no? Se alivia, pero claro, ya ahora entiendo ya la razón del por qué. Claro. ¿No? Del por qué. Ahora, a ver, eso le puede pasar a cualquiera que tiene cálculos en la vesícula, en cualquier momento. Claro, sí, en cualquier momento. Por eso las personas que tienen cálculos en la vesícula deben saber que el tratamiento definitivo y curativo es la colecistectomía laparoscópica. Programada, es decir, yo tengo cálculos en la vesícula, me molesta una vez, 2 meses al mes, ya me tengo que operar. Cuando se programa la operación, digamos, se programa de cirugía mañana, se opera mañana y al día siguiente está de alta, se va caminando, porque los cortes son unos puntitos nada más de la cirugía laparoscópica, eso permite que la recuperación sea rápida y que el paciente pronto se incorpore a sus labores habituales. Y eso es lo que se quiere, ¿no? Y recupera su calidad de vida. Y es un tema yo no quiero decir suerte, pero es bien curioso, ¿no? Porque hay personas que, por ejemplo, con un cálculo pequeño tienen esta reacción, ¿no? Y les afecta mucho y finalmente terminan en una emergencia, como hay personas que tienen un montón de cálculos, 50 piedritas, hasta más, ¿no? Y de todos los tamaños y no han estado por años así, ¿no? Sí, hay casos en que hay pacientes jóvenes,
tienen un dolor abdominal, llegan a la emergencia y le dicen, usted tiene pancreatitis. De frente le dicen pancreatitis. ¿Y por qué, doctor? Porque usted tiene cálculos en la vesícula. No sabía. Bueno, ahora ya sabe. Ya lo sabe. Entonces, a veces debutan Ahora, de frente complicado. Disculpe la pregunta, yo no sé si estoy de repente engañándome, pero yo soy una persona que sufre de cálculos renales, arenilla, cálculos renales. Y cuando yo, por ejemplo, yo ya conozco pues mi cuerpo, ¿no? Porque ya tantas veces he tenido este problemita que ya sé cuando me viene el dolor, no puedo dormir en la noche, el dolor en la espalda de la nada, ¿no? A veces que hasta como que lo golpeo ahí, para que se sacude un poquito, para que salga, para que caiga. Y justamente la primera experiencia fue así, fue a través de una caída, de un golpe que se movió la arenilla, que seguro estaba pegada porque yo no sentía nada, y me comenzó a doler a raíz de un golpe, ¿no? Y entonces, cuando yo tengo la arenilla o tengo esta sensación, ¿no? Ya sé que a veces orino con un poco de sangre de repente por el raspado, tomo mucho líquido, ¿no? Y me pongo a saltar. Claro. ¿Eso mueve o estoy loco yo, doctor? Pero usted que me está mirando ahí. No, yo sí. ¿Puede mover o no puede mover mis cálculos renales? Sí puede. Algunas veces salen, pero bueno, esa es otra patología, ¿no? Claro. Los cálculos renales. Pero ahí justo iba la pregunta. Y uno con un movimiento saltando, puede mover La vesícula, obviamente, los cálculos que están, para empezar, la causa de los cálculos de la vesícula es otra y la causa de los cálculos renales es es otro, otra. sí, es otro. Los cálculos Sí, renales lo trata el urólogo y es otra patología, es otro mundo, diríamos, ¿no? Ya. Y en cambio, los cálculos en la vesícula son Sí. unas formaciones de colesterol dentro de la vesícula que Sí. ciertamente se mueve. El ecografista le dice, ponte de costado, muévete, para hacer la ecografía, Sí. hace un movimiento. Cuando ese aparentemente cálculo está pegado en la pared y lo cambia de posición, de costado, de frente, le dice, le pone el paciente, se mueve y no se mueve, eso es un pólipo, por ejemplo, ¿no? Eso es un pólipo. En cambio, si se mueve el cálculo y describe el ecografista, se ¿no? mueve, Cálculos, eso es un cálculo en la vesícula. Pero no es que tú vas a saltar y la piedrita de la vesícula se sale, no es así. No es así. Los cálculos en la vesícula están ahí adentro. Sí. Sí pueden salir, ¿cuáles? Los cálculos pequeñitos. Sí. Como te dije, la salida de la vesícula hacia el conducto biliar, la conexión es como un 5 embudo. Sí. Entonces, una piedra grande se enclava y no sale, pero sale. unas piedras pequeñitas que sí hay cálculos de vesícula como la quinoa, como Sí. los granos de la quinoa pequeñitos, sí salen. Y esos son los más peligrosos, Peor porque si todavía, salen ¿no? de la vesícula al conducto biliar, el siguiente camino del conducto biliar es el intestino. Y al salir por el conducto biliar hacia el intestino, raspan el conducto del páncreas que está al ladito. Y Y eso entonces duele. genera inflamación del conducto del páncreas y se inflama el páncreas y les da pancreatitis. O ese cálculo que salió de la vesícula al conducto biliar no pasa del todo del conducto biliar, se Sí. queda atrapado en el conducto biliar. Entonces, es como que hay un río y hay un derrumbe y el agua no pasa. Igualito, Sí. la bilis que baja del hígado hacia el intestino por ese conducto biliar queda atrapado. No pasa porque hay un cálculo que está Sí, claro. dificultando. La bilis regresa y el paciente se pone amarillo, ¿no? Claro. Cuando yo viene un paciente al consultorio lo veo amarillo, ese ya está complicado. Ya de antemano ya le pregunto, oye, ¿qué color estás orinando, doctor? Estoy orinando oscuro, ¿cómo te he cargado? ¿Desde cuándo estás con los ojos amarillos? Hace poco, doctor, hace una Paciente semana he tenido un que cólico, viene recién- amarillo, Ya está complicado, ¿no? y si es un chinito. No, mentira, es una broma. Muy bien, muchas gracias, doctor Apaza, por acompañarnos Sí, el día de gracias, hoy. Daniel. Su teléfono, por favor. Sí, si quisieran más información de estos temas que hablo, pueden buscar en mis redes como Dr. José Apaza, cirujano general, cirugía laparoscópica. También gentilmente pueden llamarnos a mi WhatsApp o al número al 945-962-752. Repito, 945-962-752. 936-020516. Este mes estamos en campaña de cirugía general de vesícula, cálculos de la vesícula, pólipos, hernias. Aprovechen, llámenos, por favor. Estamos en Lince y San Isidro. Listo, muy bien, doctor Apaza, muchas gracias. Gracias, Daniel. Muy bien.